Estamos de vuelta, está con nosotros en el estudio, faltan 12 minutos para las 8, el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela. Gracias, ministro, por acompañarnos, bienvenido, ¿cómo le va? No, bien, madrugador como tú, como buen agricultor. Es que así es la vida. Hola, ministro. Le pido que se pongan los audífonos ahí Sí, porque por supuesto. nos acompaña también con Istipicic, que está con nosotros. Ahí, Bueno. ¿le escucha? Sí, Hola, ministro, buen día. ¿Cómo estás, Connie? Un gusto. Muy bien, gracias. Ministro, hablemos primero de tema que siempre marca, lamentablemente, ¿no? En esta época especialmente a su ministerio y al país, ¿no? Los incendios forestales. ¿En qué pie estamos para enfrentar esta realidad y de dónde venimos en los últimos meses? Porque ya tenemos un cierto balance, ¿no? De los últimos meses. Me gustaría, para poder entender en esta dimensión, en un hecho que sabemos cuáles son las consecuencias que suelen provocar. Ya, del 1 al 7 estamos 5,8. ¿Ya? Acérquese bien ahí el micrófono. ¿Qué es lo que es 5,8? A ver, por una parte, la coordinación entre el Estado y la industria forestal es profunda. O sea, ahora no es solo compartir algunos datos, sino que hay integración de los equipos en Maule, en Biobío, en la Araucanía, en Ñuble, y eso es muy significativo. Segundo, se ha hecho una inversión en inteligencia artificial, en cámara, que te permiten en 25 kilómetros a la redonda detectar incendios, y eso permite que en el 94% de los incendios se llega antes de que eso crezca, más allá de... ¿Cómo opera la inteligencia artificial ahí? Porque una cosa es la tecnología y otra es la inteligencia artificial. Claro, es que la óptica Ajá. tiene capacidad de distinguirte el humo de fuego. Ya. Y es más, por ejemplo, hay algunos territorios en que hay personas que hacen pan amasado en un horno de barro y eso se va registrando y eso no es señal de incendio. Perfecto. Y se calcula y se va haciendo un sistema de cámara en todas las partes, ¿no? Alta. Por ejemplo, de hecho, en el Costanera Center habíamos colocado una cámara que nos permitía ver la zona más vulnerable de incendio de Santiago, que es la zona de Lampa, Tiltil, y ahora tenemos 4 cámaras. En todo. En el Sky Costanera, en el Sí, en el fondo. Sky Costanera. Ya, ahí están estas cámaras. Habíamos puesto uno en la rinconada de Maipú y se la robaron, ¿no? Ups. Necesitamos control. Ya. Ups. Tenemos que estar siempre lidiando con aquello, pero eso es re importante. Luego, con el presidente Boric se duplicó el presupuesto de CONAF en prevención, combate y también aporte a la investigación de incendios. Una de las primeras cosas que hace al llegar a la CONAF es duplicar estas unidades que investigan el origen de las causas. Perfecto. Por eso tenemos 75 aeronaves, más 60 del sector privado, nosotros 160.000 millones de pesos, ellos tienen 130.000 aproximadamente, y por eso, y ahí está el dolor de lo del año pasado, José Manuel. Tú sabes que... Juan Manuel. Juan Manuel, el año pasado fue entre comillas, la segunda mejor temporada de incendios en hectáreas consumidas por el buen trabajo realizado. Recordemos que el 2023 se quemaron casi 400.000 hectáreas, acá se quemaron un poquito más de 100.000, con un trabajo bien hecho en todos los territorios. Pero bueno, la vulnerabilidad extrema de la situación de los campamentos y demás que todos conocemos del gran Valparaíso. Por otra parte, ayer terminamos de debatir y se supone que el lunes, por fin, vamos a sacar del Senado, de la Comisión de Agricultura del Senado, la ley de prevención y mitigación de incendios, que estamos justo discutiendo lo de las multas, gravísima, grave, leve, reincidencia, y en pocas palabras van a llegar a 5.000 UTM en lo que hemos acordado con un sistema de trazabilidad y de aumento de los fiscalizadores. Se va a autorizar 15 funcionarios nuevos a CONAF para poder llevar estos juicios y procesos contra quienes no hagan tanto los cortafuegos como la limpieza de la interfaz urbano-rural, que es lo que es este concepto. En el borde de las ciudades y también de localidades, ¿Ya? se va a pedir, por una parte, que los municipios planifiquen el interfaz urbano-rural y lo mantengan con otros estándares. En muchos países, en vez de tener callejones, hacen cinturones verdes, hay caminos de circunvalación, bueno, etcétera. Australia ha hecho mucho de aquello. Que enfrenta este problema muy frecuentemente. Claro, muy frecuentemente. Y además
se crea un concepto que se llama amortiguación, y la CONAF dice, usted tiene acá que el bosque de eucalipto, ralearlo, limpiarlo, sacar las ramas, o hay un agricultor que tiene el pasto largo porque ese año lo tenía en barbecho el terreno, se le va a decir, no señor, usted tiene que cortar ese pasto largo. Entonces, o también hay aserradero, que apilan lampazo, aserrín, no lo meten a la cadena de valor del pellet para los planes de descontaminación. Entonces, todo eso se va a hacer, pero bueno, no se alcanzó en esta temporada, por eso te digo un 5,8. Hubiésemos querido como ejecutivo llegar con la ley de incendio en funciones, pero ha habido harto trabajo con los COCRIT regionales, hay más... Ya, el tema del segundo, ¿Ministro? porque la Connie tiene ahí una pregunta. Sí, Connie. ministro, toda esa planificación siempre suena extraordinariamente bien, pero cuando se topa con, y me quiero remitir un poquitito al mega incendio en Valparaíso al que usted hacía alusión hace un rato, eso fue una tremenda tragedia y después nos enteramos y nos quedamos todos muy sorprendidos de la participación de funcionarios de la CONAF. Y también bomberos, funcionarios de la CONAF y de bomberos detenidos por este mega incendio, desvinculados después de la CONAF, etcétera. ¿Qué se está haciendo para evitar que esto pase de nuevo? ¿Cómo se fiscaliza? ¿Cómo se selecciona el personal? ¿Cómo se pone la lupa encima para evitar? Porque no sacamos nada con tener todas las medidas que usted ha dicho que se están tomando si es que se dan situaciones como esta. Connie, tempranamente, en abril, yo exigí que la creación de un panel de expertos para esto. Entonces, ¿qué descubrimos? Uno, con la pandemia se habían abreviado ciertos test en la CONAF, los test básicos, ¿no? Y además, como estábamos en pandemia, no se hacía la entrevista con los psicólogos, como la entrevista presencial. Entonces, por una parte, se ha exigido test más profundos, y segundo, se aumentó el número de psicólogas, son básicamente mujeres que están en las regiones que tienen más personal y más bosque, etcétera, que en el fondo Higgins, Maule, hasta la Araucanía y los ríos, para hacer la entrevista. De hecho, nos demoramos más que el año anterior en completar los 3.000 brigadistas, porque se fue muy estricto. Recuerdo que visité, por ejemplo, la CONAF de Pichilemu, y me reclamaban, ministro, que el personal que nosotros conocemos, gente buena, de campo, que siempre ha trabajado en esto. No, acá no se puede saltar la fila, se ha sido estricto. Ahora, para ser justo con la historia, el famoso bombero había sido rechazado por la CONAF y se fue a bombero. Y estos funcionarios que aparecen eran del año 2021. Ahora, entonces, ¿qué es lo que estamos coordinando? Y va a ser un proyecto de ley. Vamos a tener un registro integrado con bomberos y con otras instituciones que combaten los incendios o ayudan a prevenir, que tengamos un registro respecto a las personas que no cumplen actitudes o han tenido advertencias respecto a eventuales conductas anómalas que pudieran comprometer la institución. Ahora, obviamente, en el caso de CONAF Valparaíso, hubo otras medidas más estructurales. Se cambió el director regional, se cambió el encargado de incendios, se ha reforzado, son funcionarios de carreras quienes han llegado, el 50%, hubo un cambio ahí del 60% de los directivos a cargo de los incendios. Ministro, la institucionalidad ha venido modificándose tanto desde la perspectiva de cómo se aborda una emergencia hasta los recursos que se están asignando. Si usted pudiera hacer una comparativa desde que está en el cargo hasta ahora, ¿qué podría decir que ha cambiado virtuosamente y qué falta todavía por modificar? Bueno, por algo creamos, a pesar que hubo un sindicato que nos ha dado duro del comienzo, pidiendo que salgamos todos, ¿no? Porque la CONAF requería modernización. Y hemos logrado sacar adelante algo que 15 años detenido en el Congreso. Juan Manuel, recuerda que creamos el SBAP, Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, que ayer se acordó en el Senado, entra en vigencia ya práctica en enero del próximo año. Eso es todo lo que tiene que ver con
los parques nacionales, el 20% de lo que hace la CONAF. El otro 80% que hace la CONAF se convierte en SERNAFOR, Servicio Nacional Forestal, paréntesis, porque muchas personas me preguntan, ¿va a seguir Forestín? Va a seguir Forestín, ¿no? Ya, ok. Ahí se lo preguntan, ¿ah? Es un clásico, es un corpóreo que es parte de la historia de Chile. ¿Qué es lo que hace el SERNAFOR? El director y subdirector o subdirectora nacional por alta dirección pública. Lo mismo los directores regionales. Carrera funcionaria, estándares más fuertes de fiscalización también interna. Uno de los problemas a propósito de la hora extraordinaria es que solo los jefes de brigada, de los brigadistas, valga la redundancia, son funcionarios de carrera. Entonces, ahora, como están las arcas fiscales, lo que se está trabajando con Hacienda, como lo hicimos con el SAC, por ejemplo, logramos la ley de creación de mayor planta en el servicio agrícola y ganadero, pero en 4 años se van incorporando trabajadores que estaban a honorario, a contrata a la planta, y con la CONAF se va a hacer lo mismo, y hay claridad, porque este es un problema a nivel mundial de los incendios de más alta intensidad. Bueno, todos conocemos las situaciones de Portugal, España, bueno, lo de Los Ángeles. Los Ángeles ahora. Exactamente. ¿Ministro? Entonces ahí vamos a fortalecer funcionarios de carrera, pero de manera incremental. Déjeme meterle en esta ecuación, en este listado de cosas que usted dice, el informe de la Contraloría. La Contraloría está objetando, cuestionó al menos la selección de algunas jefaturas de la CONAF sin concurso, sin mitigación de conflictos de interés, etcétera. ¿Qué dice usted de eso? Claro, esto fue focalizado también en lo de Valparaíso, particularmente lo que cuestiona el pago no con todos los procedimientos legales, de las horas extra. Y se ha obligado, por resoluciones de la nueva directora Ida Baldini, a varios, han tenido que reponer aquello, pero por otra parte, porque también hay que evitar acá la simpleza, ¿no? El ser simplones. Hay gente que dice que se acabe la hora extra en la CONAF. Es decir, cuando le ofertamos a estos jóvenes sueldos en torno a los 700.000 pesos, y además les vamos a quitar algo que es obligatorio. Cuando tú contratas a alguien que le pide en un fin de semana o un día cualquiera que se alarga el incendio y le pedimos trabaje 4 horas más, no podemos soslayarlo. Entonces allí se pagan la hora extra. No obstante aquello, de hecho ayer lo conversábamos el tema es que no se transforma en incentivo perverso además. Claro, por eso que estamos observando algunas en el sistema Corma, porque es un sistema de la Corporación de la Madera, subcontratan equipos que se hacen cargo de un área y tienen un beneficio por menos incendios. Entonces, esas brigadas también están trabajando en cortafuego, también los días de botón rojo, como lo que se nos viene este fin de semana, que vamos a tener temperaturas de 32 a 37 grados en todos los valles de la zona centro-sur. Ellos trabajan también en patrullaje, en observar el territorio, porque conocen a los actores, ¿no? Para evitar que se provoquen incendios forestales. Entonces estamos también en dicho análisis, pero recordemos, es muy importante el lograr durante marzo sacar definitivamente la ley de prevención, porque tiene que haber cortafuego, tiene que haber esta limpieza de los interfaces urbanos rurales y de las localidades para la protección estructural, mejora en temas de vivienda. La gente tiene la idea que cuando vienen las lluvias saco las hojas de los techos y eso te puede hacer la diferencia, que pierdas la casa en un incendio. Perfecto. Tienes que sacar la hoja ahora. Hay un tema de cultura muy importante que debemos realizar. Ministro, le queremos agradecer el que haya venido a conversar esta mañana con nosotros en un tema que es clave, capital para nuestro país, y escucharlo de primera fuente en la voz autorizada del ministro es siempre muy útil. Juan Manuel, un último detalle que ayer lo corroboré por internet, ahí investigándolo. Me decía que en Grecia habían prohibido los días de la ola de calor cualquier asado al aire libre. Así que por favor, a quienes nos escuchan, Connie,
Que fruta si van de paseo y no asado en estos veranos. Criterio, inclemente. criterio. Tal cual. Gracias, Ya, que esté ministro. muy bien, muchas gracias.